Bienestar de Oro. Buenas tardes, estimables televidentes de ZTV. Hoy estamos aquí en esta tarde. Vamos a presentar una serie de programitas relacionados con el cuidado de los adultos mayores, con los diferentes programas que hay en este momento para atenderlos a ellos. Recordemos que nuestro pueblo, nuestra comunidad está ya con bastante número de adultos mayores y que a veces pues no tenemos el debido conocimiento ni el debido capacitación para poderlos atender. Entonces, a sabiendas de que hay una ley que ampara a los adultos mayores y que hay un convenio a nivel latinoamericano, pues nos hemos dado a la tarea entre los maestros pensionados de acá de Alfaro Ruiz o de Salcero, de ir a capacitarnos y traer muchas ideas, muchos temas que queremos compartir con ustedes durante algunos programas que vamos a desarrollar aquí en este canal. Para eso tenemos la participación de la compañera María Elena Rojas y el querido doctor Ulises Loaiziga. Entonces, vamos a dar inicio. Primero, doña María Elena, entonces. Bueno, muy buenas tardes. Es un placer estar en este canal tan importante para nuestro cantón, también parte de Naranjo y de San Ramón, porque sabemos que muchas personas no tienen el conocimiento de cómo tratar a un adulto mayor. Nosotros no somos expertos y hemos recibido algunos temitas importantes relacionados con el cuidado del adulto mayor, pero queremos ir enfocando poquito a poco, por lo menos ir haciendo una guía para que ustedes como cuidadores, como personas que tienen en algún momento un abuelito, una abuelita, un tío, una tía, en situaciones en que tienen y requieren de ese cuidado, por lo menos darles una pinceladita de cómo tratarlo. También hoy tenemos la visita grata del doctor Loaiziga, que nos va a acompañar y nos va a ayudar, nos va a guiar también y los va a guiar a ustedes, porque esto no es para personas, digamos, que digan, no, a mí no me toca. Nosotros cuando fuimos a este taller decíamos, bueno, ¿para quién es? ¿Para quién van a recibir esta capacitación? Y nosotros decíamos, bueno, para nosotros mismos que ya estamos bastante adultos, pero también nuestros papás o tenemos tías o vecinos, y entonces poder ir guiándolos un poquito en este tema tan importante que es para que podamos trabajar juntos. Buenas tardes, doctor. Es un placer tenerlo. Ok, buenas tardes. Muchísimas gracias. Más bien, gracias a ustedes por la invitación a este espacio tan importante. Y por supuesto, bueno, también felicitar al canal ZTV porque crear un espacio de estos para poder compartir asuntos que tienen que ver tanto con el adulto mayor realmente son dignos de reconocer y dignos de alabar. Y sí, el estar aquí para poder compartir acerca de las situaciones que muchas veces enfrentan nuestros adultos realmente es muy importante. Como ustedes ya lo saben y lo hemos comentado, la población adulta mayor va a ir en aumento y por lo tanto ciertas patologías que ellos suelen presentar con más frecuencia que otros grupos etarios, es muy importante pues poderlo comprender y sobre todo pues poder ayudar también a todos los televidentes de cómo abordar todas estas circunstancias que a veces nos afligen, nos estresan, porque a veces no entendemos qué pasa. A veces sí entendemos qué pasa, pero no sabemos cómo abordarlo. De ahí que pues ese tema creo que va a ser de mucho provecho y más bien muchísimas gracias por la invitación. Doctor, aprovechando que usted se encuentra acá, que nos está apoyando en estos programas, tal vez podemos dar como una especie de datitos
con respecto a la población que hay, digamos, dentro del país de adultos mayores, tratando de resumir en cierta manera ese dato tan importante, porque según, bueno, cuando estuvimos en esa capacitación, nosotros nos dimos cuenta que dentro de un tiempito casi va a haber más adultos mayores que jóvenes, ¿verdad, doctor? Entonces, yo quería que usted tal vez hiciera un retoque con respecto a eso. Sí, algo que es importante tener presente, la población adulta mayor viene en crecimiento exponencial desde hace muchísimos años, y eso tiene que ver mucho con el sistema de salud nuestro. El hecho de que tengamos un acceso a los servicios de salud, el que nuestra población pueda tener esos tratamientos a muchas enfermedades que antes mataban a la gente muy joven. Entonces, el promedio de vida del costarricense se ha aumentado increíblemente. Estamos hablando de que prácticamente andamos rondando casi que los 80 años promedio de vida. Obviamente que esa población va creciendo y va creciendo y va creciendo, y la pirámide poblacional ya casi no es una pirámide, es casi un rectangulito. Entonces, ese incremento en la población adulta mayor nos va a exponer a una serie de situaciones, por ejemplo, en la prevalencia de todas esas enfermedades que llamamos crónicas no transmisibles, el incremento de ciertas enfermedades que suelen ser propias del adulto mayor, como las que posteriormente vamos a ver. Entonces, ese cambio en la población, de hecho, que viene a impactar inclusive el sistema de salud nacional. La población adulta mayor aumenta progresivamente, insistimos, porque la esperanza de vida, producto de la calidad de los servicios y ciertas mejoras en las condiciones de vida de la población nacional, repercuten en que esa población va a crecer y va a crecer y va a crecer. Y sí, se espera que a mediano o largo plazo la población adulta mayor va a ser uno de los componentes más significativos dentro de toda la pirámide poblacional, ¿no? A veces, bueno, uno se podría preguntar, bueno, ¿usted por qué quiere prepararse con respecto a atender esos adultos mayores? Bueno, ya como decía la compañera María Elena, ya uno pues va buscando en cierta manera, va a engrosar esa población ya a corto plazo, si ya es que no estamos en las puertas de eso, ¿verdad? Y pues entonces, dentro de ese cursito que recibimos nosotros nos dimos cuenta que hay muchas cosas que totalmente desconocemos. Por ejemplo, ahora en este momento, pensándolo bien, ¿cuáles serían las enfermedades o los parámetros por los cuales nos damos cuenta que vamos envejeciendo y que vamos arrastrando con el tiempo? Doña María Elena, tal vez usted nos enriquece un poco de eso. Sí, yo digo que, digamos, es muy difícil en estos momentos. Bueno, todavía nosotros pensamos que tal vez no sabemos si vamos a llegar a esas edades, pero ya, digamos, nuestros papás han tenido un estilo de vida muy saludables. Han sido personas que se acuestan temprano, que su alimentación es muy, ¿qué le digo? Muy variada. Ellos tienen buenas costumbres. A mí lo que me preocupa, digamos, yo pienso que de ahora en adelante los jóvenes tal vez no han visto esto, son más desordenados, digamos. Los papás de nosotros y los abuelitos, ellos se alimentaban muy requete bien, y ahora los jóvenes no. Yo creo que tenemos que armarnos, tenemos que unirnos como familias para ayudarle a esas personas, porque yo creo que todavía nosotros podemos dar un poquito por nuestros papás, y quizás ellos, quién sabe si irán a tener la dicha de que alguien los cuide. Entonces tenemos que ir educando y concientizando a la población más joven para que tengan ese amor hacia esos abuelitos, hacia esas personas que están ahí, quizás postrados en cama. Entonces, el mensaje es, digamos, que ellos puedan tener una mejor calidad de vida y que nosotros los podamos ayudar, los podamos guiar, porque yo creo que es una tarea muy dura, y en estos momentos, digamos, en nuestro cantón existen bastantes, y muchos no sabemos en qué condiciones viven.
Entonces, la ventaja que tenemos es que digamos, en Ocebais aquí los tienen bien controladitos, ayudan mucho, ahí es donde tenemos que ver al cuidador, a la persona cuidadora, porque ellos requieren de mucha atención y yo creo que en estos momentos ellos tienen que tener calidad de vida. Ese cuidado, ese trato que se les da, ese amor, ellos que se sientan escuchados, que no sean agredidos psicológicamente o físicamente, porque también existen muchos tratos malos en algunas personas, entonces yo creo que a veces el adulto mayor se cohíbe mucho, se entristece por ese trato que se les da. Entonces yo creo que aquí es donde tenemos que hacer conciencia y ojalá que todos los que vean este programa de veras piensen y analicen, bueno, yo estoy todavía joven, pero la vida pasa, rápido, pasa, y entonces tenemos que ver cómo y en qué situaciones tenemos que tenerlos y cuidarlos para darles esa calidad de vida a ellos. Doctor, ahora que estamos hablando de todos estos temas, ¿cuáles son las patologías o las enfermedades que más se notan en los adultos mayores? Sí, bueno, aquí hay una cosa que es importante, quizás para retomar algunas palabritas de María Elena. Mucho de la salud, de la buena o de la mala salud que pueda tener un adulto mayor, está muy relacionado a su estilo de vida en etapas previas, desde su niñez, en su juventud, en su adolescencia, en su adultez. De hecho, que hay un concepto que nosotros manejamos o entendemos como el adulto exitoso, que el adulto exitoso es aquel adulto mayor que llega a su vida, 70, 80 años, 90 años, como estamos viendo, por ejemplo, en Nicoya, que es una de las zonas azules del mundo, adultos mayores de 100 años, funcionales completamente, trabajando en el campo, ordeñando. Llegar a esas edades funcionales tiene que ver mucho con lo que se hizo antes. De ahí que, si bien es cierto el tema es del adulto mayor, bueno, los que no somos todavía, los que no hemos llegado todavía ahí, todavía tenemos chance de mejorar algunos aspectos de nuestra vida para poder tener cierto margen de seguridad de que vamos a llegar a ser adultos funcionales, exitosos en ese sentido, de que son funcionales completamente, pero eso es una cuestión que hay que sembrar. Ahora, hay enfermedades que se van acumulando y que se van presentando en el adulto mayor, o enfermedades que ocurren en etapas adultas, pero que algunas de esas complicaciones, por la sobrevida del paciente o por la sobrevida del adulto mayor, se van a presentar más en ellos. Bueno, tenemos los hipertensos, que es un grupo muy importante, con todas las implicaciones que esto tiene, ¿verdad? Daños cardíacos, infartos, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, diabéticos. Aquí es importante, el 50% de los pacientes que tienen presión alta se convierten en diabéticos, una estadística que es preocupante. Más o menos el 50% de todo paciente hipertenso llega a ser diabético. Entonces tenemos los adultos diabéticos con todas las potenciales daños o los efectos dañinos de esas diabetes. El cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Son patologías que se van viendo entre los 50, 60 años, entonces tenemos adultos mayores que ya pueden ir presentando ese tipo de condiciones. En el adulto mayor, entonces, hay ciertas enfermedades que son como más propias de ellos, porque son enfermedades que ocupan una vivencia o cierta cantidad de años para poderse manifestar. Y de ahí están entonces los famosos grandes síndromes geriátricos, ¿verdad? Los síndromes demenciales, las incontinencias, las iatrogenias, los componentes depresivos, los trastornos de inmovilización, en fin, son esos cuadros que por la serie de elementos acumulativos, el adulto mayor va a tener más propensión de poderlos presentar. Entonces, todo eso hay que irlo previendo. Y si uno no quiere llegar ahí y todavía podemos hacer algo por prevenirlo, bueno, tenemos que cambiar algunos estilos de vida. Pero en pacientes adultos mayores es importante ir reconociéndolos para ir abordándolos. ¿Cómo nos damos cuenta, doctor, de ciertos parámetros que se van presentando en las personas
que nos damos cuenta, cosas que van perdiendo, situaciones como usted dice, la movilidad, la hipertensión. Digamos, uno como cuidador o como persona que está al lado de la persona mayor, ¿cuáles son las cosas que más tenemos que poner atención? Además de, como decía doña María Elena, el amor, el cariño, el respeto, el cuidado, ¿cuáles otras o cuáles realmente son las cosas que más tenemos que ponerle atención los que estamos a la par de esas personas? Ok. Todo adulto mayor debe ser tratado con mucho respeto. Es importante. El adulto mayor es un ser humano. No es, y eso sí es preocupante cuando vemos ciertos cambios en el criterio de la población. El adulto mayor no es un estorbo, es un ser humano. Es un ser humano que merece amor, respeto, cariño. Es un ser humano que ha dado muchísimo. Y por lo tanto, lo lógico también es que nuestra sociedad retribuya todo ese esfuerzo que han hecho nuestros padres, nuestros abuelos, y poderles dar a ellos ese amor y ese respeto y ese acompañamiento que ellos van requiriendo. Dentro de los cuadros que uno puede ver, producto de ciertos cambios genéticos y estilos de vida que van ocurriendo, los síndromes estos pueden irnos llevando a ciertos cuadros muy específicos. Uno de los cuadros o de los síndromes que vemos más frecuente en el adulto mayor es el síndrome demencial. Que cuando hablamos de síndrome demencial, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de varias enfermedades demenciales que tienen síntomas y signos muy parecidos, pero que la causa puede ser diferente. Dentro de los cuadros demenciales, la enfermedad del Alzheimer es la demencia más común. Prácticamente se habla de que el 65-70% de las demencias pueden ser de tipo Alzheimer. Y vean ustedes qué interesante, son enfermedades que, por ejemplo, Alzheimer, se habla de que entre las personas de 65 a 74 años, un 4% podría tener Alzheimer. Y pacientes de 85 años o mayores de 85 años, el 30% pueden llegar a presentar Alzheimer. Entonces, la pregunta que usted nos hace es cómo nos damos cuenta si mi abuelito, si mi papá, si mi tío, ¿verdad?, si el vecino está presentando algo de esto. Bueno, hay un elemento muy importante. Alzheimer, o las demencias en este caso, pero digamos, particularmente Alzheimer, que tiene ciertas particularidades en su forma en que se presenta, trastorno de memoria. Eso es lo importante. El paciente comienza a presentar olvidos. Doctor, a mí me llama la atención, digamos, yo no sé si eso tiene que ver con, digamos, nosotros a estas edades de los 50, 60, nos olvidamos de muchas cosas. Eso viene ya como encaminado, como que son ciertas alertas, por decirle, porque digamos, a veces decimos, ay, es que se me olvidaron las llaves, se me olvidó esto, se me olvidó tantas cosas que dejamos la cocina. Digamos, a estas edades ya puede, digamos, irse presentando ese tipo o no. Vea, esa pregunta es muy importante, porque en medicina estamos tratando de hacer diagnóstico pre. Hubo una época en que era importantísimo hacer diagnóstico de hipertensos, y hacer diagnóstico de diabéticos, y hacer diagnóstico de demencia. No, ahora lo importante ahora es hacer diagnóstico de los prediabéticos para que no sean diabéticos, diagnóstico de los prehipertensos para que no sean hipertensos. En el caso de la demencia, sí hay ciertos elementos que son el aviso, y eso lo llamamos deterioro cognitivo leve. El deterioro cognitivo leve es un cuadro donde el paciente comienza a experimentar, el paciente comienza a notar que sí, que no está funcionando igual, que presenta más olvidos de la cuenta, porque el paciente es quien lo percibe. Que ya no aprende muy rápido tampoco. Sí, hay ciertos olvidos que no son demencia, porque podemos tener olvidos muchas veces por el mismo estrés, las carreras, la agitación, el estilo de vida tan ajetreada que tenemos. A veces no tenemos tiempo para grabar, pero eso es por la misma dinámica, pero en condiciones normales logramos. El deterioro cognitivo leve, el paciente lo que dice es, algo me está pasando, estoy notando un cambio,
Se me están olvidando las cosas. Me cuesta recordar cositas que no tendrían que olvidarse. La persona tiene conciencia de eso. Tiene conciencia. O los que vivimos alrededor. No, el paciente con deterioro cognitivo leve, el paciente tiene conciencia. Tiene conciencia de que algo le pasa. Y algo que es importante es que inclusive se le hacen las pruebas para demencia y las pruebas que se hacen para estos casos, y una persona con deterioro cognitivo leve sale completa y absolutamente normal. Totalmente normal. No tiene nada, le decimos, está pura vida. Está bien, pero el paciente dice, yo sé que no estoy bien, algo me pasa. Eso es una señal de que ese paciente podría ser un futuro paciente con cuadro demencial en años posteriores. Entonces, cuando se da ese aviso, es cuando hay, si no lo ha hecho antes, hay que comenzar a prepararse. Y es hacer entrenamiento cerebral, ejercitar el cerebrito, ¿verdad? El ejercicio. El ejercicio. Juegos. Lectura. Lectura muy importante. Crucigramas, adivinanzas, pruebas matemáticas. La lectura es importante porque cuando nosotros estamos leyendo, estamos ejercitando varias áreas del cerebro a la vez. Y eso es importantísimo. Y vean, me voy por aquí, ahora que tocaste el tema, porque eso le llaman ahora reserva cerebral funcional. Tenemos que aprender a desarrollar reserva cerebral funcional. Y hubo una experiencia muy interesante con una monjita italiana. Resulta que unos neuroinvestigadores, precisamente abordando el tema de las demencias, siguieron a una monjita, bueno, a varias personas, pero entre esas había una monjita en Italia, al cual le propusieron el proyecto de estudiar su cerebro, inclusive que cuando ella muriera, que estuviese dispuesta a hacer, que aceptara que le hicieran autopsia cerebral. Y resulta que la monjita... Que sirviera para la ciencia. Exactamente. Resulta que la monjita tocaba la guitarra, tocaba varios instrumentos, hablaba varios idiomas. Entonces, era una persona muy funcional. Hacía muchísimas cosas. Cuando ella muere, resulta que le hacen autopsia y sorpresa, tenía cerebro de Alzheimer, cerebro totalmente dañado en ese sentido. Pero ella funcionó todo el tiempo normal. Cuando le hicieron el estudio más finamente... No dejó llegar el... No llegó. Tenía cerebro para Alzheimer, pero funcionaba perfectamente. Y resulta que cuando le hicieron ya los tejidos, los estudios más a profundidad, más finos, encontraron que ella desarrolló múltiples conexiones. ¿Cuál fue el mensaje de esto? Que el ejercitar el cerebro produce tantas conexiones que si una persona llega a tener, por ejemplo, Alzheimer, las conexiones que tiene de más compensan las que se pierden. Entonces el mensaje aquí es, los que no estamos todavía en esa época y todavía tenemos chance, usemos el cerebro para que no se nos dañe cuando lleguemos ahí. Bueno, doctor, muy interesante todos estos temas que de verdad son hasta apasionantes para nosotros, ¿verdad? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ahora retomamos el tema. Está muy importante, demasiado. Sí. Bienestar de oro. Somos parte de esta comunidad desde hace más de 40 años. Somos la empresa cooperativa que brinda energía y desarrollo a esta tierra bendita. Somos todos. Somos Cope Alfaro Ruiz, RL. Bienestar de oro. Bueno, tenemos hoy la grata presencia del doctor Loaiziga y nosotros como compañeros estamos discutiendo o analizando el Alzheimer como una demencia que es sumamente importante y que a veces nos cuesta un poco entender. Ya el doctor tocó la primera parte, que era
la fase 1, la fase bueno, inicial, digamos, del Alzheimer, ¿verdad? Doctor, ¿cuántas fases y cuál sería esas fases? Ok. Bueno, no, quizás para puntualizar acá, el Alzheimer tiene ciertas particularidades que las diferencia de otras demencias. Es la presencia de ciertas sustancias que se depositan en las neuronas y en el tejido neuronal cortical, en la corteza del cerebro. La presencia de beta amiloide, hay placas seniles y fibrillas, ovillos fibronodulares en el tejido nervioso. Esto mata la neurona, es algo muy típico del Alzheimer. Tiene 3 etapas, una fase inicial, una fase intermedia y la fase avanzada. En la fase inicial, el paciente, lo que mencionamos hace un momentito, presenta olvidos, típicamente son olvidos recurrentes, el paciente olvida, ¿verdad? Se nota que le cuesta, pero va funcionando, pero básicamente a nivel de la memoria es donde comienza a notarse que algo ya le está pasando, ya es algo como que va ahí de manera muy insidiosa, y es una cosa que es interesante, porque esa fase inicial puede ser tan insidiosa, tan difícil de percibir, que a veces se nos pasa, ¿verdad? Pero si uno le pone atención, nos damos cuenta, mira, pregunta, hace preguntillas repetitivas. Los cambios de humor no tienen nada que ver con eso. Digamos, yo escuché, bueno, que cuando hay en cierta etapa, el que está con Alzheimer se vuelve medio violento, se vuelve un poco... En una fase intermedia, el paciente puede llegar a tener cambios del estado anímico, se pueden poner agresivos, irritables, se notan esos patrones. Entonces, en esta etapa intermedia, por cierto, ya es más evidente que algo le está pasando. Olvida más fácilmente, recuerda. Más o menos, ¿cuánto en esa etapa, cuánto tiempo? Eso depende de los... Es muy variable, es muy variable. Inclusive se habla que, por ejemplo, hay pacientes que cuando ya uno le hace el diagnóstico de que tiene una demencia por Alzheimer, puede ser que ya tenga 15, 20 años de estar en proceso. Como es una enfermedad progresiva, crónica, progresiva, irreversible, incurable, lamentablemente, es una enfermedad muy insidiosa. Entonces, cuando inicia, es tan difícil percibirlo que el paciente puede pasar años en ese proceso y no nos damos cuenta. Nos damos cuenta cuando los síntomas son más evidentes, que casi siempre son en la etapa intermedia, como usted dice, agresividad, pero con una agresividad donde está muy marcado el deterioro cognitivo a nivel de memoria. Olvida cosas que se supone no debería olvidar. No recuerda periodos. Número de cédula, número de teléfono, direcciones de la casa y todo el nombre de amigos. Si es una persona que trabaja y está acostumbrado a manejar ciertas herramientas, o en el caso de los médicos, ¿verdad? Que se nos olvidan cómo se llama tal medicamento, cómo se curaba aquella cosa, esa enfermedad covalera. Entonces ya comienza a darse cambios que dice, caramba, sí está pasando algo y algo muy importante. Puede suceder que una persona salga a hacer algún mandado, a hacer alguna vuelta y le dé un periodo de laguna mental y se pierda y no sepa dónde esté, doctor. Puede, claro que sí. Es una de las cosas que es preocupante. El paciente puede tener olvidos de cosas tan básicas de dónde vivo. No sé para dónde voy. Y nos ha pasado, por ejemplo, hemos tenido aquí pacientes nuestros que han experimentado situación. Hay pacientes que nos dicen, doctor, o me han dicho, doctor, salí de mi casa y cuando me di cuenta no sabía dónde estaba ni para dónde iba. O me monté en un bus y cuando me di cuenta estaba en otro lugar y no sé qué pasó. Entonces, sí, el paciente puede perderse, puede desorientarse. Ahí es donde el asunto familiar o la persona cuidadora tiene que tomar un papel un poco más protagónico. O sea, qué sé yo, si se da cuenta de ese tipo de situaciones, pues estar atento a que no puede salir solo a la calle, que no puede hacer vueltas o algunos mandaditos que tiene que recordar. O sea, que ya ahí la familia tiene que involucrarse un poco más con respecto al cuidado de esa persona y también apoyarlo. Y una cosa importante con respecto a esto es, uno a veces dice, pero es que las personas me regañan, porque se me olvidó, entonces me tratan un poco mal. O también, qué sé yo, si me enojo, también viene el problema, el choque ahí de ese enojo,
entonces también como el que lo cuida no sabe qué es lo que está sucediendo, entonces también como que lo agrede, le dice, viejo, tal, ¿verdad? Se ponen un poco, ahí es donde la familia y el cuidador tienen que tener el cuidado, tienen que tratarlo con mucho amor y decirle, no, pues, no sé de qué manera, pero hacerlo entender, bajarle un poco la agresividad y sobre todo yo como cuidador, como familiar, tener el cuidado de no agredirlo o de comprenderlo y entenderlo más que todo. Como cuidador, ¿verdad? Que tiene, digamos, a mí me parece que tiene que tener digamos, cierto conocimiento, porque ahí es donde, como dice Juan José, el amor que tenemos que tener, pedir mucha paciencia, mucha dirección para no agredirlos, porque tal vez para ellos es algo normal una cosa y uno se altera, se enoja porque ya se lo repetí, ya se lo dije y todo eso. Entonces yo creo que el amor de la familia, de ese cuidador, tiene que ver mucho, porque ellos merecen mucho respeto, ¿verdad? Ciertamente así es. Y aquí lo importante es, busquen ayuda. No se queden con el adulto mayor presentando eso, porque hay ciertos mitos. Un mito que hay es decir que eso es normal. Las demencias no son normales, es una enfermedad en el adulto mayor, no es normal. Hay gente que piensa que la chochera, como le llaman a veces en el pueblo, está chochando, es normal. No es normal. Y otra cosa que es importante, hay muchos tipos de demencias. Si bien es cierto, Alzheimer es la demencia más prevalente, hay otro tipo de demencias que podrían ser reversibles bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, pacientes que tienen una demencia por un hipotiroidismo, con tratamiento podría mejorar. Hay pacientes que tienen una demencia por una hidrocefalia normotensiva, que es un trastorno que tenemos ahí arriba, o que se puede tener arriba, y el paciente se le trata, podría mejorar. Entonces hay que hacer diferencias. Entonces aquí lo importante es, si tenemos al abuelito con problemas de memoria, simplemente busque ayuda para poderlo ayudar. Bueno, estimables televidentes, hoy le agradecemos al doctor Loaiziga su participación. Quisiéramos tener mucho rato, bueno, ahí vamos a tratar de ir habilitando un poco más para que nos vayamos, ¿cómo le dijera? Para que podamos entrenarnos más sobre estos temas tan importantes. Queremos invitarlos para que la otra semana, a partir de las 2 de la tarde, nos acompañen. María Elena. Sí, es invitarlos. Yo creo que a veces por falta de conocimiento nosotros pecamos de inocentes, pero yo creo que este canal es un medio muy importante para que muchas personas, muchos cuidadores, muchas familias vean la importancia que es algunas situaciones que se les presentan, digamos, y que de veras no se queden en sus casas, porque a veces quizás nos daría vergüenza o no sabemos cómo tratar a ese adulto mayor. Entonces los estamos invitando para que sigan en este programa Bienestar de Oro, por el bienestar de su familiar, de su papá, de su amigo, de su vecino, de su abuelito. Yo creo que hoy ha sido el primer programa y hemos tenido como mucho conocimiento, de mucha importancia, que desearíamos tener más tiempo. Y los invitamos a que nos sigan viendo por este canal ZTV. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bienestar de Oro.